Bienvenidos a una nueva emisión de Mundo 2020, nuestro programa de análisis de la actualidad mundial, aquí en Cuba Visión Internacional. Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, y el presidente de Ecuador, aspirante a la reelección, Daniel Noboa, vuelven a enfrentarse nuevamente en las urnas en un balotaje que definirá el futuro presidente de dicha nación sudamericana. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional Electoral, estos dos candidatos resultaron por mucho los más votados entre los 16 que se presentaron en busca de la primera magistratura, pero no obtuvieron los votos suficientes para ganar en primera vuelta. Incluso la diferencia entre ambos no llegó siquiera al 1%. Para analizar la jornada electoral en Ecuador y el probable escenario en esa nación andina de cara al balotaje del venidero 13 de abril, les propongo me acompañen en esta emisión junto al profesor Pavel Alemán del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Muchas gracias, muy agradecido, Pavel. ¿Qué tal? Porque nos estés acompañando nuevamente acá en Mundo 2020. Pavel, analistas y columnistas de diversos medios, desde todos los ángulos, desde el punto de vista sociopolítico, coincidieron en que era muy probable que los comicios presidenciales de Ecuador no se iban a decidir en esta primera vuelta que aconteció, y así ha sido. Habrá nuevamente un balotaje en esa nación sudamericana. ¿Qué valoración nos puedes hacer sobre todo este proceso y este resultado que se ha dado en la primera vuelta de las elecciones en Ecuador? Bueno, Mejía, te agradezco primero que me hayan invitado para hablar sobre este tema, que además es trascendente. El Ecuador vivió hace muchos años un proceso de cambios políticos importantes en un sentido progresista con la presidencia de Rafael Correa. De aquella época a acá uno nota la diferencia, no solamente en términos de seguridad pública, lo nota también en términos de cómo marcha la economía del Ecuador. Ahora, era casi evidente que no iba a haber una definición de las elecciones en primera vuelta. Algunas encuestadoras que están vinculadas con el actual presidente del Ecuador habían indicado que existía la posibilidad de que se cumpliera el requisito de una votación favorable a él de más del 40% con 10 puntos porcentuales de diferencia. Que eso le hubiera permitido llegar a la presidencia sin necesidad de un balotaje. Ahora, la sociedad ecuatoriana es una sociedad que está en este momento muy fragmentada políticamente y además muy polarizada. Tú habrás visto que de los 16 candidatos que se presentaron, la votación está prácticamente concentrada en Luisa González y el Noboa. Exacto. Y hay otros dos candidatos más que son de Pachacuti y Sociedad Patriótica que están ahí. Digamos, tienen una pequeña fracción. 5%, un 3%. Claro, pero entre ellos cuatro yo creo que está el grueso aplastante. Exacto. Del comportamiento electoral de los ecuatorianos en esta primera vuelta. A ver, Pavel, desgranemos un poco entonces lo acontecido ahí en la jornada de esa primera vuelta electoral. Ya nos decías que Daniel Noboa y Luisa González prácticamente acapararon el 90% de los votos válidos. Vamos a dejarlo claro porque también hay votos nulos, en detrimento de los restantes 14. El movimiento indigenista Pachacuti, por un lado, y su candidato Leonidas Issa resultó la tercera fuerza más votada, como bien ya tú adelantabas, pero con apenas un 5% más o menos en los datos que tuvimos acceso. ¿Qué lectura entonces puedes hacernos sobre ese resultado, sobre esa polarización que ya estuviste adelantándonos en tu respuesta anterior? ¿Hay una polarización extrema, podríamos decir, en la sociedad ecuatoriana en estos momentos? Hay una parte de la sociedad ecuatoriana que apuesta a retomar el modus vivendi que existía en la época de Correa, cuando la Revolución Ciudadana era quien conducía los asuntos de gobierno. Hay una otra parte de la sociedad ecuatoriana que, pese a las críticas, puede observar, digamos, con buenos ojos la política de seguridad pública que ha llevado adelante Noboa. En todo caso, estamos en presencia de un movimiento indígena que en algún momento tuvo una mayor participación en la votación electoral, pero creo que entre otras cosas se ha deprimido a partir de la experiencia de Yacu Pérez en otra elección
en la que se presentaba como candidato Sí. a la presidencia. Creo que eso pudo Recordamos haber a afectado un Yacu poco la Pérez. imagen. Y en el caso de el hecho de que, bueno, Noboa con sobre el 44%, Luisa González muy cercana también un 44%, Leonidas Isa con Pachacuti un 5% y Andrea González un Poco más de 3%. algo Sí. así. Es evidente que ningún otro candidato o ningún otro movimiento va a tener prácticamente representación ¿Legislativa? legislativa. Ajá, es cierto. Incluso en el legislativo va a ser difícil tomar decisiones. Yo puedo entender que, por ejemplo, dentro de Pachacuti, y habidas cuenta de cómo ha sido quizás hasta de contradictoria la relación con Revolución Ciudadana desde la época de Correa, estén valorando internamente la posibilidad o no de o no respaldar a ninguno de los dos candidatos que van a segunda vuelta Y dejarlo libre a la decisión de sus y seguidores. dejarlo libre a la decisión de sus seguidores o ofrecerle quizá el respaldo a Luisa González, pero eso también lleva implícito un proceso de negociación entre ambas fuerzas políticas. Recuerdo que en las elecciones ganadas por Guillermo Lasso, el porciento alcanzado por Pachacuti, volvemos a la cuestión indigenista, fue superior. Nos adelantabas algunas cosas que pudo haber ocurrido, sobre todo con Yacu Pérez, que era en ese momento el líder. ¿Qué ha pasado con este movimiento indigenista, ya digamos de manera más amplia? ¿Por qué ni esta ni ninguna otra organización logró erigirse como una fuerza capaz de competir en estos momentos con las dos principales fuerzas? Tendríamos que hacer una mirada probablemente a casi probablemente unos 35 años atrás. Porque la masa de población indígena sigue siendo importante. Es una proporción, digamos, interesante, aunque menor, por ejemplo, que en Bolivia. Que en Bolivia, claro. Pero también hay ahí cuestiones que tienen que ver con el autorreconocimiento, por ejemplo, como originario, como indígena. Hay una parte de la sociedad ecuatoriana que creo que todavía sigue teniendo prejuicios de carácter ¿A eso racial. te referías cuando me decías 35 años atrás? 35 años atrás, además, el indigenismo era una fuerza radical muy consolidada, yo diría que bastante homogénea. Eso comenzó a verse afectado en la época de gobierno de Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez logró fragmentar y cooptar una parte del liderazgo y de la base social del movimiento indígena. Incluso cuando las clases medias quiteñas expulsaron a Lucio Gutiérrez del gobierno, quienes salieron a respaldarlo y a defenderlo fue un sector del movimiento indígena, en este caso de la selva. Sí, ya estaba muy coartado. Bueno, sobre eso vamos a tener tiempo para seguir abundando en nuestra segunda parte. Ahora te propongo que vayamos a una pausa, escuchemos el comentario que nos tiene preparado nuestra colega Adriana Robreño, quien es corresponsal jefa de Prensa Latina ahí en Ecuador. En minutos estaremos de vuelta con nuestro invitado, el profesor Pavel Alemán, del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Saludos, Mejía, para ti, para el invitado y para toda la audiencia de Mundo 2020. Como bien ustedes han mencionado en el estudio, las recientes elecciones aquí en Ecuador han evidenciado un panorama social y político fragmentado, polarizado. Y en los últimos días esto ha sido de cierta forma profundizado por declaraciones del presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, quien en sus primeras declaraciones después de los comicios, 48 horas después, que fue que se pronunció a través de una entrevista en radio local, bueno, pues Noboa acusó a la Revolución Ciudadana de amenazar a través de grupos armados a los votantes para que efectuaran el voto a favor de esta organización política. En respuesta, los dirigentes de esta Revolución Ciudadana, Luisa González, que es la candidata presidencial, bueno, pues ellos han exigido respeto por los ecuatorianos ante estas acusaciones del mandatario y también han dicho que se han pronunciado por el hecho de que estas declaraciones del mandatario hasta cierto punto evidencian
cómo la inseguridad y la violencia está presente en la sociedad, y él no ha sido capaz de resolverlo a través de esa estrategia que tanto él ha promovido, que es el Plan Fénix. Por tanto, este ha sido un escenario que se ha visto también en las redes sociales, sobre todo por el hecho de que las provincias de la costa, a diferencia de la sierra, pues son las provincias más afectadas por la inseguridad en la costa y en la frontera. Bueno, pues estos territorios fronterizos y de la costa han votado mayormente a favor de la Revolución Ciudadana, y se ha visto también cierto regionalismo en las redes sociales en este sentido. Por otro lado, observadores internacionales, principalmente de la Unión Europea y hasta de la Organización de Estados Americanos, se han pronunciado y han dicho que ha habido ciertas irregularidades en el proceso electoral, no específicamente en lo que tiene que ver con el conteo de votos, sino enfocadas en que el presidente Daniel Noboa no solicitó, como está establecido en la norma ecuatoriana, no solicitó licencia sin sueldo, que él lo debía hacer porque es un funcionario que busca la reelección. Sin embargo, él se dio el poder en varias ocasiones para hacer campaña, no en Verónica Abad, con la cual tiene una serie de controversias, sino en alguien de su confianza. Le escogió a la secretaria general de la Administración Pública del Estado, Cynthia Heiber, para cederle el gobierno para salir a hacer actividades proselitistas. A pesar de una serie de litigios y demandas ante diversas instancias judiciales, el mandatario logró sortear todo este escenario y finalmente se postuló sin ningún problema en estas elecciones. Habrá que ver de cara a la segunda vuelta electoral, que será el próximo 13 de abril, de qué manera logra avanzar el mandatario en este sentido y si finalmente cede el poder a Verónica Abad, cosa que no parece que vaya a ocurrir. Nos mantenemos informados acerca de lo que ocurre aquí en Ecuador. Devolvemos la señal al estudio. Sigan con Mundo 2020. Sí, muchas gracias, Adriana, por tu comentario para esta emisión de Mundo 2020, desde allá, desde Quito, la capital ecuatoriana. Seguimos entonces nosotros ahora con nuestro invitado, el profesor Pavel Alemán. Pavel, cuando hicimos la pausa estábamos hablando de los pormenores de todo de esta polarización y sobre todo de cómo ha repercutido en cuanto a que algunos, como Pachacuti, ha disminuido en cuanto a la votación, pero también desde el punto de vista de seguidores o de rechazo. Me gustaría que iniciáramos en esta segunda parte comentándonos sobre que hay todavía sectores que no son precisamente de la extrema derecha o de la derecha ecuatoriana, que sin embargo están haciéndole rechazo a lo que se llama el correísmo. O sea, ni siquiera contra Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, sino contra la corriente correísta, como ellos le llaman. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, si hay algo que polariza las posiciones políticas en Ecuador y además de manera bastante apasionada, es precisamente la alineación política, no con Revolución Ciudadana, ni siquiera con lo que ellos denominan correísmo, sino con la figura del expresidente Rafael Correa. Eso provoca una polarización, pero ya digo, quizá visceral. Es cierto que en la época del presidente Rafael Correa hay organizaciones políticas que le fue muy complicado llegar a acuerdos, a consensos en un proceso de negociación con el expresidente Rafael Correa. De hecho, por ejemplo, Pachacuti pudiera ser un muy buen ejemplo. Ellos intentaron un acercamiento en aquella primera ocasión que Correa llegó a la presidencia y no fue posible. Y no fue posible por, digamos, las diferencias de criterios que tuvieron ambos liderazgos en aquel entonces. Ahora, más allá de eso, también habría que apuntar a otro detalle, ¿no? Y es el hecho como en los años de Lucio Gutiérrez, esto estoy hablando antes de Correa, las organizaciones y el movimiento indígena en general fueron bastante penetrados y cooptados por organizaciones no gubernamentales cuyo financiamiento en algunas ocasiones incluso provenía de la propia USAID. Se está hablando de el desmantelamiento prácticamente del USAID. Bueno, habría que decir que los USAID tienen esto un papel. Evidentemente también hay sectores de la economía ecuatoriana que quizás se pudieron haber sentido visto a menos con la presidencia de Correa, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con el tema de los recursos energéticos,
Recordemos que uno de los proyectos quizás más ambiciosos que tuvo precisamente el expresidente Correa fue la no explotación de recursos petrolíferos que tenían en el Amazonas, en la para zona no dañar el medio ambiente. Exacto. Sí. Entonces, aquí hay muchas cosas que están en juego. El Ecuador tampoco es un país que uno pueda mirar en un sentido homogéneo. Tiene 3 regiones que están bien determinadas. La sierra, sí, que donde se no encuentra solo Quito, geográfica, sino incluso desde el punto de vista social. exacto. Y hasta en la proyección política. Exacto, uno se puede político. percatar, por ejemplo, con las elecciones del domingo, en que Luisa González, por ejemplo, obtiene mayor votación en la región de la costa, donde está Guayaquil, donde está Manabí, en toda la costa pacífica. y sin embargo, Noboa tiene más votación en la zona de la sierra, por donde está Quito. Exacto. Entonces, eso nos está diciendo que aquí hay visiones, digamos, diferentes, percepciones diferentes, porque realmente son socialmente diferentes también. Es cierto. Profesor, Daniel Noboa buscará la reelección con la promesa de un nuevo Ecuador. Él dijo que ese era su propósito, un nuevo Ecuador. Pese a que su mandato ha transcurrido, digamos, por múltiples crisis, tanto de seguridad, de economía, crisis energética, pero al menos en las primeras horas, después de haberse informado los resultados de la jornada electoral, ni siquiera ofreció declaraciones, no tuvo pronunciamiento, todo lo contrario de Luisa González, quien sí, inmediatamente que se empezaron a dar resultados de la jornada electoral, llamó a la unidad, agradeció el respaldo que había recibido su partido Revolución Ciudadana e incluso comenzó de nuevo a un poco que llamar no solo a la unidad, sino también a concentrar fuerzas que quizás habían estado indecisas. ¿Cómo valora esas primeras reacciones de ambos candidatos que van a enfrentarse nuevamente en un balotaje? Bueno, Luisa es una política joven y hábil. Yo creo que ella no cerró campaña, yo creo que ella sigue haciendo campaña. Exacto. Y además creo que debe estar muy satisfecha con los resultados. Estos resultados son mayores que los alcanzados en los otros 2 ciclos electorales anteriores. Por otro lado, a mí me parece que el resultado está muy próximo a lo que las encuestas internas de Revolución Ciudadana señalaban que podía ser el escenario, ¿no?, el horizonte electoral en primera vuelta. Por el otro lado, el candidato Noboa, que es el actual presidente, creo que Luisa sí hizo mucha campaña. Noboa yo creo que le hicieron campaña, que es al revés. Le hicieron, sí. Coincido con usted. Es más un montaje. Ahora, Noboa yo creo que tenía digamos, en su pensamiento de que sí, que ganaba en primera vuelta. Esto le debe haber realmente dejado un mal sabor. El resultado de la primera vuelta electoral yo creo que no se lo esperaba. Creo que en la realidad confió en lo que le estaban diciendo sus encuestadoras cercanas. A mí me parece que aquí también el trabajo de las encuestadoras está jugando un papel sucio, porque está intentando formar estados de opinión en torno al resultado electoral, de alguna manera tratando de empujar en una dirección. Pero en el caso del equipo de Noboa fue un boomerang, repercutió Le contra salió ellos. muy mal. Recordemos que ellos, incluso en las primeras horas de conteo, está, qué sé yo, un 8% de diferencia favorable a Noboa. Esa diferencia se fue estrechando considerablemente y bueno, ha llegado quizá a ese entorno de, no sé, 0,5, quizá un poquito menos. Sí, faltaban algunas actas por escrutar, pero estaba menos del 1% hasta la última vez que revisamos. Ahora, esa reacción de no salir a hacer declaraciones es el reflejo del estado de ánimo con el que ha sido recibida la noticia de que tienen que ir a balotaje, pero que además el margen de diferencia que tiene frente a Luisa es pequeño. A eso iba, a eso quería ir, partiendo de que la asistencia a las urnas rebasó el 83% en una nación donde el voto es obligatorio, pero no deja de ser una alta asistencia a las urnas, y de que casi el 9% de las boletas que fueron escrutadas resultaron votos emitidos en blanco o boletas anuladas. Se puede decir que hay una masa, profesor, de ciudadanía que todavía está indecisa, que puede resultar decisiva para este balotaje de segunda vuelta.
mientras que por otro lado no podemos obviar el 5% y fracción que respaldó a Pachacuti y el 3% que respaldó al Partido Sociedad Patriótica de Andrea González. Hay todavía fuerzas ahí que pueden definir desde su punto de vista qué ocurrirá en ese balotaje, o sea, cuál es su consideración sobre lo que pueda acontecer en ese balotaje. Mira, evidentemente hay, ahora se abre una etapa, yo creo que de negociación con otras fuerzas políticas. Me parece que la proximidad de Pachacuti sería más hacia Revolución Ciudadana que hacia la fuerza política de Noboa. Yo creo que incluso en su mensaje, después de que se anunciaron los resultados, el mensaje de Luisa González, ella como que hace un guiño de ojo a Pachacuti, ¿no? Diciéndole, bueno, pongamos a la patria por encima de todo, ¿no? De todo. Se percatan de que ellos tienen quizás más puntos en común que diferencias, ¿no? Más intereses en común. Incluso habría que pensar cuál será la actitud de Sociedad Patriótica. Sociedad Patriótica podría también aproximarse en esta dirección. Podría. No, todavía eso no está muy claro. El resto de las fuerzas políticas tienen un peso muy pequeño. Muy pequeño. Muy Yo marginal. diría que incluso que insignificante, porque ninguno En llegó al términos 1%. estadísticos es muy marginal. Las fuerzas políticas restantes son muy minoritarias. De hecho, su peso específico es pequeñísimo y se pudiera decir casi que marginal. Ahora habrá que ver si en el tiempo que queda de acá a abril, cuando se haga la segunda vuelta, no sucede algo como ha pasado en ocasiones anteriores, algún hecho violento que de repente sea atribuido de manera irresponsable, por cierto, utilizando los medios de difusión masivos a Revolución Ciudadana para generar un estado de opinión negativo y entonces cambiar lo que parece ser una tendencia. Una tendencia, correcto. Y bueno, ¿qué escenario entonces podría vaticinarse desde ahora y hasta el venidero 13 de abril? Ya nos estabas adelantando a algún incidente que puede ocurrir, que es cuando se va a realizar este balotaje el 13 de abril. ¿Qué, de manera general, qué escenario consideras que podamos presenciar de acá hasta ese balotaje? Bueno, ahora con más fuerza que nunca la campaña electoral. Eso en primera instancia, la búsqueda de consensos con otras fuerzas políticas que hayan participado. Hay que ver si nada que sea externo al Ecuador influye también en el proceso electoral. Recordemos que también estamos ante una dinámica de deportaciones masivas de migrantes. Desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos, y eso pudiera tener quizá algún impacto. El ambiente de Latinoamérica externo podría también influir. Podría ser. Recordemos que ya en el actual gobierno hubo un incidente grave de violación de la soberanía de la Embajada de México en el Ecuador. Quizá podría haber algún otro incidente, no ya con México, pero sí con algún otro país de la región. Eso no es descartable. De todas maneras, en lo fundamental, las dinámicas políticas internas son las que van a determinar cuál va a ser el comportamiento de los votantes. Y habrá que ver si a partir de ahora el discurso político de ambos candidatos se vuelve más inclusivo, incluso bajan el tono en algunos temas, de manera que pueda ser más atractivo para otras fuerzas políticas, pero además para votantes que yo no creo que no tengan una posición firme. El voto en blanco, la abstención, es también una opción política. Claro. No es que carezca de opciones, yo creo que también es una opción política. Y es una opción que está diciendo que no se ve reflejado en ninguno de los candidatos ni en ninguna de sus plataformas. Es cierto. Bueno, muy agradecido, Pavel, por habernos acompañado y por habernos brindado tus valoraciones sobre este importante tema. En instantes estaremos de vuelta para despedir esta emisión. Muy agradecido. El candidato y actual presidente Daniel Noboa logró sortear duros embates como las 14 horas diarias de apagones, el crimen contra 4 niños en Guayaquil,
la grave crisis de seguridad, dificultades económicas y otros problemas con una campaña a base de TikTok, baile y música que aparentemente le aseguró una parte importante del electorado. En cambio, la candidata Luisa González se apoyó en una propuesta integral y humanista para solucionar las preocupaciones de los ecuatorianos, la diversificación de fuentes de ingresos para revivir la nación con justicia social y desarrollo que beneficien a todos los ecuatorianos, no solo a unos pocos. González y Noboa nuevamente serán los protagonistas de un balotaje presidencial previsto para el 13 de abril venidero. Un placer que nos hayan acompañado. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales digitales. Nos vemos en una próxima entrega de Mundo 2020.